Más allá de esto, es importante recordarle a la ciudadanía el tema de lo que la Corte Constitucional estaba obligada a tomarlo en consideración en este tema. Cuando fue el juicio a Glass, y esto la señora Núñez parece que no lo entendió nunca, parece que no lo entendió. ¿Qué es lo que dice? Es un pronunciamiento que está inventándose además otra cosa. Dicen que la jurisprudencia pues, no puede ser violada por nadie, la jurisprudencia de la Corte Constitucional no puede ser violada por nadie, solamente puede ser, o sea, superada o cambiada por la misma Corte. ¿Qué no entienden que las sentencias o dictámenes de la Corte Constitucional no pueden ser invalidados por ningún tipo de situación? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, se contradicen en los temas cuando hablan en los medios de comunicación. Pero, ¿qué es lo que dice el pronunciamiento sobre el juicio de Jorge Glass? En este tipo de causas se juzgan culpas políticas en función del impacto que la conducta del enjuiciado produce a la comunidad. Luego dice, pretender equiparar un juicio político a un proceso judicial es desconocer y desnaturalizar la institución. Es claro que este tipo de procesos busca determinar responsabilidades políticas y no penales. De ahí que se establezca claramente en el artículo transcrito que para su inicio no será necesario el enjuiciamiento penal. Pero aparte de esto, ¿qué es lo que dice? Que esto es una de las principales presiones de responsabilidad judicial y separación de funciones que caracteriza a los estados de derecho contemporáneos. Y dice adicionalmente que en atención al objeto del dictamen, esto lo dijeron con Glass, la verificación que debe efectuar la Corte se refiere exclusivamente a temas de forma en que la solicitud ha sido formulada. La Corte Constitucional no tiene competencia para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones y la responsabilidad del presidente de la República. Entonces viene el tema del presidente o vicepresidente de la República. Entonces viene el tema, o sea, entonces, y aducen que no se ha cumplido con las formalidades. Formalidades viene de la palabra forma. Si la Corte Constitucional considera, como debe considerarlo, que tiene que verificar nada más que los aspectos de forma, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Y entonces, por eso dice la Corte, cuando la Constitución se refiere a delitos, en el artículo 129, no se infiere de ellos que los asambleístas se conviertan súbitamente en fiscales o jueces penales con capacidad de enviar a una persona a la cárcel. Se trata de eliminar el cometimiento de delitos políticos, hechos cuya antijuricidad radica en el incumplimiento por parte del funcionario en cuestión de sus deberes básicos y cuya consecuencia más evidente es el cese del encargo público. La suficiencia o no de dichas pruebas con el objetivo de mostrar la responsabilidad política del vicepresidente Glass es un tema de fondo que solo puede ser discutido durante el juicio en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué está diciendo la Corte Constitucional? Que los temas de fondo tienen que ir a la Asamblea y que ellos solamente ven los temas básicos, que si se han conseguido las 46 firmas para poder solicitar el juicio político, si está singularizada la infracción, singularizada no es probada la infracción, sino que se diga cuál es el delito que se le inculpa, en donde él ha fallado. Y entonces está singularizada la infracción, pero son delitos en donde también existe la posibilidad de que sea favorecido no solamente a su patrimonio, sino a terceros, que es el caso de que él sabía perfectamente cómo era la trama de venta y de entrega de cargos públicos en función de intereses mezquinos privados, y el tema del narcotráfico, que es repugnante. Entonces, con ese tipo de antecedentes, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Tratando de sostenerlo a un presidente que llegó con $1.500.000 que le depositó en la campaña a Rubén Cherres, que es un ciudadano con antecedentes penales por narcotráfico. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Y entonces comienzan a hablar al revés de la razón, tratando de demostrar que las cosas son de otra manera cuando son así. Aquí no tienen otra alternativa. O sea, es definitivamente querer seguir remando a contracorriente, y esto no lo van a poder hacer. Y entonces, aquí el pueblo ecuatoriano tiene que estar atento, incluso hay un tema que quiero abordarlo. A ver, esto es importante verlo. Incluso los asambleístas tienen que ser un poquito más cuidadosos cuando manejan los temas. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal fue reformado en el 2021. Pero ¿qué es lo que pasa? Se asustaron y dijeron, es que tenemos que mencionar la norma del código, del artículo referido a la concusión del 281 del Código Orgánico Integral Penal y también el de peculado del 278, para que se adapte a las reformas que hubieron en el Código Orgánico Integral Penal. Error.
porque lo que debían haber hecho en ese caso más bien es colocar los dos artículos, el reformado y el vigente actualmente, el artículo anterior y el reformado. ¿Por qué razón? Porque el 7 de julio del 2021, el presidente ya conoció el informe del caso León de Troya, ya conoció, y lo que él hizo el 7 de julio del 2021, al conocer y al callar sobre ese informe 7 de julio del 2021, tenía que ser juzgado con los artículos del Código Orgánico Integral Penal que regían al 7 de julio del 2021. En la reforma al Código Orgánico Integral Penal rige a partir del 16 de agosto del 2021. Fue hecha posterior al 7 de julio y fecha posterior al nombramiento de Hernán Luque Lecaro. Entonces, ahí se pusieron nerviosos los asambleístas cuando debían haber dicho que la conducta antijurídica del presidente está consagrada en los artículos 278 y 281, los que regían al 16 de agosto de 2021, y también con los nuevos artículos, porque en el fondo los elementos de estos tipos penales son los mismos. En el fondo son los mismos. Entonces, ahí se pusieron nerviosos, que también es novatadas, que no las hacen bien, cuando debían haber mantenido los dos artículos, porque lo que él conoció el 7 de julio es gravísimo lo que conoció. Y entonces pusieron los nuevos artículos del Código Reformado, y mañana pueden decir, pero lo del 7 de julio ya no está parado por esto, porque ustedes mismos dicen que se rige el Código Orgánico Integral Penal, y no el Código Penal anterior. Entonces, pero en el fondo hay la suficiente información como para hacer. Porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados, pero eso depende de una buena nutrición. Y la mejor opción es Agua de Mar Esencia Marina, con una serie de minerales como zinc, hierro, yodo, calcio, magnesio, manganeso, potasio, selenio, cobre y más. Encontrados de forma natural, que al complementar su alimentación con esencia marina, desde la primera ingesta, se notarán cambios sustanciales en los pequeños. Les permitirán estar más activos, atentos a clases, tendrán más concentración y muchos beneficios más. Esto gracias a Agua de Mar Esencia Marina. Que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos. De las profundidades del océano, llega Esencia Marina. Pídela ya.